Doctor Tenorio, quiero presentarles ahora a doctor Rubén Tenorio. Hace un momento mencioné algo, un poquito antes de iniciar formalmente, cuando le vi llegar. El doctor Rubén Tenorio, que inició su ministerio en México, y como él dijo, un pastor de los que le tocó atender todavía muchas iglesias, 36 dijiste. En mi caso fueron 25 en mi primer distrito. Sí nos tocaban de muchas en aquella época. Y después él comenzó a enseñar y hizo su doctorado en Andrews. Yo recuerdo una vez que justamente llegamos a tu casa ahí en Andrews, ¿te acuerdas? Te llegamos a visitar un grupito ahí como de 6 pastores que andamos viniendo de regreso de Oshkosh, justamente de un camporí. Eso fue en el 99, hace 20 años casi, oye. Hace 20 años que él estaba estudiando en Andrews y ahí nos saludamos, nos quedamos ahí en su casa. Y miren, el tiempo pasó, él enseñó en Lindavista, enseñó también en Montemorelos, enseña en California y ahí está radicando actualmente. Así, gracias, doctor. Adelante. Creo que todavía podemos decir feliz sábado, ¿verdad? ¿O ya se pasó la felicidad del sábado? No. Disfrutamos de la clase del pastor. Okay. Disfrutamos la clase del doctor Norton, ¿verdad? Y en la vida nunca se termina de aprender. Pero creo que lo mejor de aprender es aprender la palabra de Dios. Y uno descubre que cada vez que uno estudia más la palabra de Dios, uno se fortalece más espiritualmente. Y uno se fortalece más en la fe y también se fortalece más en la esperanza. Hoy iniciamos una clase sobre la historia de la Iglesia Adventista y también el movimiento profético. ¿Y por qué decimos movimiento profético? Porque como iglesia nosotros entendemos que la Iglesia Adventista no es el resultado de la casualidad, ¿o sí? La Iglesia Adventista es el resultado ¿de qué? ¿De qué es el resultado? Es el resultado de un movimiento profético, un movimiento establecido por Dios. Es el resultado de un cumplimiento profético. ¿Y cómo podemos nosotros demostrar a la iglesia y a otras personas fuera de la iglesia que nuestra iglesia tiene un cumplimiento profético? ¿Saben que hablar de la Iglesia Adventista no siempre es fácil? Porque muchas personas ni siquiera han oído hablar de ella. ¿No es así? Pero cuando nosotros ponemos a la Iglesia Adventista dentro del contexto bíblico y dejamos que sea la profecía la que enseña acerca de nuestra iglesia, entonces nosotros ponemos el fundamento, ponemos las bases para que las personas puedan ver que nuestra iglesia está enraizada, está fundamentada ¿en qué? En la profecía. Pero para poder comprender las raíces, el cumplimiento de la iglesia en la profecía, tenemos que entender la profecía. ¿Sí? Si yo les preguntara, de los libros proféticos que nosotros conocemos, que tienen que ver con el tiempo del fin, tenemos el libro de Daniel, tenemos el libro de Apocalipsis. ¿En qué pasajes de Daniel nosotros podemos encontrar a la Iglesia Adventista? ¿En qué pasajes de Daniel? Bien, ustedes han descubierto que
la única iglesia, y voy a decir así, la única iglesia, que le ha dado la interpretación a Daniel, a la profecía de Daniel capítulo 8, especialmente desde los versículos 13, ¿verdad?, en adelante, es la iglesia adventista. ¿Qué otra iglesia tiene la doctrina de la purificación del santuario? Díganme. ¿Dónde la han escuchado ustedes? ¿Qué otra iglesia enseña el cumplimiento de los 2300 días? ¿Sí? ¿Conocen alguna otra iglesia? Ahora, esto no es un capricho de la iglesia, tampoco no es un capricho de la interpretación, de la hermenéutica. Esto es un mensaje que tiene un fundamento profético. ¿Sí? ¿En qué otra parte, Daniel, nosotros podemos encontrar a la iglesia adventista? Estamos hablando de Daniel. Daniel. Sí, Daniel. Daniel 9:13. ¿Qué dice? O 8:13 dirá usted. Oh, bueno, no estoy exactamente mencionando los pasajes que están allí. Le estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Daniel capítulo 12. ¿Sí? Daniel capítulo 12. ¿Qué encontramos en Daniel 12? A ver, ¿alguien puede decirnos qué versículo? Vamos a recordar lo que ya sabemos. Daniel capítulo 12, ¿qué versículo? 4, exactamente. ¿Qué dice Daniel 12, 4? Tú, Daniel, ¿qué? Cierra las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Voy a hacer una pregunta que como adventistas todos deberíamos de conocer. El libro de Daniel es el único libro que menciona 5 veces el tiempo del fin. ¿Sí? Ningún otro libro de la Biblia menciona el tiempo del fin. Solamente el libro de Daniel. Y lo menciona 5 veces. Ahora, viene la pregunta. ¿Sabemos nosotros como adventistas cuándo comenzó el tiempo del fin? Vamos a ver. 1844, ¿cuál es la respuesta? No. No, 1844 no es el comienzo del tiempo del fin. A ver, otra fecha. 1798. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esa fecha? ¿De dónde la sacamos? Esa fecha sale del libro de Daniel. ¿Sí? Vamos al libro de Daniel. Y recuerden que estamos haciendo una introducción, ¿verdad? Cómo la iglesia adventista es o existe, ¿verdad? Se desarrolla, nace, se desarrolla y existe por un cumplimiento profético. Y vamos al libro de Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. Muy bien. En Daniel 11 se le da el nombre a este poder, ¿verdad?, que establece la abominación desoladora, se le llama el rey del norte. ¿Sí? ¿Quién es el rey del norte? Bueno, les voy a poner una comparación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el periodo profético de Daniel, del capítulo 7, versículo 25, que dice tiempo, tiempos y la mitad de tiempo.
¿sí? Es el periodo de persecución, ¿no es cierto? ¿Quién realiza ese periodo de persecución en Daniel 7:25? ¿Quién lo realiza? El cuerno pequeño, ¿sí? ¿Correcto? A ver, siento así como que me miran con duda, ¿verdad? Ok, el periodo de tiempos y la mitad de tiempo, según Daniel 7:25, ¿quién es el poder perseguidor? El cuerno pequeño, ¿sí? Pero tiempos y la mitad de tiempo, que nosotros decimos que son, ¿qué? 3 años y medio, ¿verdad? Porque en Daniel la palabra tiempo es un singular. La palabra tiempos es un plural absoluto que funciona como un dual. ¿Qué es dual? 2, así que son 2. Y medio tiempo son ¿cuántos? 3 tiempos y medio. Y en el libro de Daniel cada tiempo corresponde a un año. Recuerden que Nabucodonosor iba a estar loco, ¿cuántos tiempos? 7 tiempos, que fueron ¿cuántos? 7 años. Sí. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis vamos al capítulo 11. Y ahí encontramos otra vez este periodo, pero ahora con una figura distinta. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuántos? 42 meses. ¿Cuánto tiempo son 42 meses? Son 3 años y medio. Cada año tiene ¿cuántos meses? 12. 12 por 3, ¿cuántos son? 36, más medio año, 6, son 42. Pero aquí dice que los que van a hollar, aquí no dice que es el cuerno pequeño. ¿Quiénes son? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? A ver, ¿quiénes son los gentiles ahí? No, ¿quién? ¿Nosotros? No, yo no quiero ser de los gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes son los gentiles allí? Los gentiles representan, ¿verdad?, el mismo poder. En otras palabras, el mismo cuerno pequeño. Aquí se le llama ¿cómo? Los gentiles. Al mismo cuerno pequeño. Y en lugar de decir que son tiempos y la mitad de un tiempo, ¿qué dice? ¿Son qué? 42 meses. Muy bien. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y ahí encontramos, ¿verdad? Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar. ¿Sí? La bestia que surge del mar. ¿Qué hace esta bestia que surge del mar? Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? 42 meses. Aquí el poder perseguidor ya no se llama cuerno pequeño, ya no se le llama ¿cómo? Gentiles, ¿cómo se le llama? La bestia que sube del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que la bestia que sube del mar, ¿sí?, es el mismo poder con otro ¿qué? Con otro nombre, con otra, vamos, ¿por qué otro nombre? Porque ahora se le da un enfoque distinto, características distintas, ¿sí? Y si vamos ahí mismo, Apocalipsis capítulo 12, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer ahí el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten ¿por cuánto tiempo? 1260 días. Y ahí mismo vamos al versículo 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron
a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada ¿por cuánto? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí, ¿quién persigue al pueblo de Dios? El dragón. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Ahora son 1260 días. Y vemos que 1260 días son igual a ¿cuánto? A 42 meses. Y 42 meses son igual a 3 años y medio. ¿Sí? Y 3 años y medio es lo mismo que tiempos, la mitad de un tiempo. Así que, regresando a Daniel capítulo 11, vamos a ver otra vez hacia atrás. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y estamos hablando, vamos a identificar, ¿qué dijimos? El tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, para que pueda tener un cumplimiento profético, debe de aparecer correctamente en el contexto profético, ¿correcto? Daniel 11:35, ¿qué dice? Dice Daniel capítulo 11, versículo 35. Y se levantarán, el 31 primero, se levantarán de sus partes tropas que profanarán, ¿qué? El santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo y pondrán, ¿qué? La abominación desoladora. ¿Quién es este? El rey del norte. Así que el rey del norte es el mismo que ¿quién? Ahora sí ya tenemos 5. El rey del norte es el mismo que el cuerno pequeño. Es el mismo que el dragón. Es lo mismo que la bestia y es el mismo que los gentiles. ¿Sí? ¿Qué hace el rey del norte? Y ahora sí vamos al versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser ¿qué? Depurados, limpiados y emblanquecidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. La persecución que lanzó el cuerno pequeño, ¿de cuánto tiempo iba a ser? 1260 años. Y todos sabemos que comenzó ¿en qué año? 538 y terminó en 1798. ¿Qué iba a pasar con los sabios? Daniel utiliza una palabra que se llama mashkilim. Y mashkilim representa a los hijos de Dios, ¿sí? Los entendidos le llaman Daniel 12 a los mashkilim. Entonces quiere decir que los sabios iban a caer para ser ¿qué? Limpiados, purificados. Está hablando de los mártires. ¿Por cuánto tiempo? Un tiempo, ¿verdad? Por un plazo que dice que iba a llegar ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En otras palabras, cuando terminara la persecución, allí iba a comenzar ¿qué? El tiempo del fin. ¿Sí? Ahora, si vamos a Daniel capítulo 12, ahí vamos a encontrar otra vez en el versículo 7. ¿Cuánto tiempo y hasta cuándo iba a durar la persecución? Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por cuánto? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe ¿qué? La dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo se iba a acabar la dispersión del pueblo santo? ¿Qué es la dispersión? La persecución. La persecución se iba a acabar cuando se cumpliera el periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, cuando se cumpliera ese periodo, iba a comenzar ¿qué? El tiempo del fin. Según Daniel 11:35, ¿verdad? Y vamos a leer hasta el 36. Dice, y el rey hará su voluntad
y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Así que, ubicándonos en el contexto profético, ¿sí? Si nos ubicamos en el contexto profético, entonces decimos, ¿qué iba a pasar en el tiempo del fin? ¿Qué iba a pasar en el tiempo del fin? Bueno, vamos a leer Daniel 12:4 y ahora lo vamos a entender. Pero tú, Daniel, ¿qué dice? Cierra las palabras. En hebreo, palabras viene de dabar, el plural es devarim. Y devarim no se refiere a todo el libro. Devarim en hebreo se refiere a ¿qué? A una porción del libro. ¿Sí? Cuando dice allí, ¿verdad? Tú, Daniel, ¿qué? Cierra las palabras. ¿Qué significa cerrar las palabras? Que una porción de la profecía de Daniel, una parte de la profecía de Daniel no se iba a poder, ¿qué? Entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el tiempo del fin. ¿Sí? Hasta el tiempo del fin. Y mientras no se pudiera entender esa parte de la profecía de Daniel, el libro de Daniel todavía estaría ¿cómo? Sellado. No estaría completamente abierto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue esa profecía? Ahora sí vamos al punto. ¿Cuál fue esa profecía que iba a estar sellada hasta el tiempo del fin? ¿Cuál fue? Bueno, vamos a Daniel capítulo 8 y ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Cuál era esa profecía que iba a estar cerrada hasta el tiempo del fin? Daniel capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará qué? La visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer ¿qué? Pisoteados. Muy bien. Durante ese periodo, durante el periodo que se menciona ahora, iban a ocurrir dos cosas. Iba a ser pisoteado ¿qué? El santuario. ¿Cuál santuario, hermanos? ¿El terrenal o el celestial? A ver, ¿cuál santuario? Es una buena pregunta adventista. ¿Cuál santuario? No el santuario terrenal. ¿Sí? Santuario terrenal desapareció ¿cuándo? El último santuario terrenal, ¿cuándo desapareció? En el año 70, después de Cristo. No más santuario. El anterior desapareció en el 586, cuando los caldeos vinieron, conquistaron la ciudad de Jerusalén y quemaron el templo de Salomón. ¿Se recuerdan ustedes? Pero aquí no está hablando del santuario ¿qué? Terrenal, está hablando de ¿qué? El santuario celestial. Y el ejército que iba a ser pisoteado. ¿Cuál es? El ejército que va a ser pisoteado. ¿Se refiere al ejército de la tierra o al ejército del cielo? Bueno, si leemos nosotros el contexto, ¿verdad?, de Daniel 8, se está refiriendo a un ejército celestial, ¿sí? Por ejemplo, vemos ahí lo que dice el versículo 10. Y se engrandeció ¿hasta dónde? Hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Miren, hay algo interesante que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí? Hay dos profecías en Daniel que nosotros conocemos muy bien. Una es la de Daniel 7:25, que ya dimos, es la profecía de los 1260 días, ¿sí?
esta profecía de los 1260 días, sabemos que se cumplió del año 538, ¿verdad? Que cuando se estableció, ¿qué? La supremacía papal. Y terminó en el año 1798 con la herida de muerte de una de las cabezas. ¿Correcto? Así se cumplen los 1260 días. Pero en Daniel 8:14 no está hablando de los 1260 días. ¿Verdad que no? No está hablando. Porque en los 1260 días el ejército que se destruye es celestial o terrenal. No. En Daniel 7 es el ejército terrenal. El pueblo de Dios en la tierra. Pero en Daniel 8, el ejército que se ataca, ¿cuál es? Es el celestial. El santuario que se ataca en este periodo, ¿cuál es? El celestial. El santuario que se pisotea, ¿cuál es? El celestial. Y el santuario que necesita ser purificado, ¿cuál es? ¿Sí? Todo en Daniel 8 no está relacionado con ¿qué? Con la tierra, está relacionado con el cielo. ¿Sí? Y ahora, por eso dice el versículo 14, Daniel 8:14, ¿ya lo tenemos? Y él dijo, ¿hasta cuánto? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y luego qué? El santuario será purificado. Ahora sí, ¿dónde? ¿Saben qué? Esta es la, vamos a decir, la parte central del mensaje adventista profético que muchos evangélicos no pueden entender. ¿Les parece que es correcto? Sí. Pero simplemente, ¿por qué no se puede comprender? Porque no comprendemos lo que Daniel nos está tratando de enseñar a través de estos dos periodos proféticos. ¿Sí? Para ahí vamos ahorita. Para ahí vamos. ¿Sí? Tenemos que hacer una diferencia. 1260 días. En 1260 días, el cuerno pequeño, ¿sí? Porque aquí en Daniel 8 también está hablando del cuerno pequeño. El cuerno pequeño, ¿verdad? Tiene, vamos a decir, un ataque horizontal. ¿Qué significa horizontal? Aquí en la tierra, ¿sí? Aquí en la tierra. 1260 días. Pero 2300 días, el ataque no es horizontal, ¿cómo es? Vertical, es hacia el cielo. ¿Sí? Es diferente. ¿Quién ataca al cielo? En Daniel 8. El cuerno pequeño también. ¿Correcto? El cuerno pequeño ataca al cielo. ¿Cómo lo ataca? Sí. Los 1260 días están dentro de ese periodo, pero no están en la misma profecía, están dados aparte, pero están dentro del mismo periodo de los 2300 días, como vamos a ver ahorita. Sí, pero no están dados juntos. ¿Por qué? Porque en Daniel 7 se habla, ¿verdad?, de que en 1260 días el cuerno pequeño iba a atacar ¿a qué? Al pueblo de Dios, a los santos aquí en la tierra, y los iba a destruir y los iba a matar, lo que vimos en Daniel 11. Y los iba a matar ¿hasta cuándo? Hasta que llegara el tiempo del fin. ¿Sí? Daniel 12:4 nos dice que había una parte de la profecía de Daniel que no se iba a poder entender sino ¿hasta cuándo? Ciérrala hasta que llegue ¿qué? El tiempo del fin. Significaba que entonces esa profecía se iba a entender hasta después de ¿qué año? Después de 1798. ¿Y dónde lo estamos inventando? ¿Dónde lo estamos sacando? De la escritura, de la profecía. ¿Sí? Ahora, Daniel 8 está hablando del ataque del cuerno pequeño, no aquí en la tierra, sino ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia el santuario,
hacia el ejército del santuario y también aquí entra ¿quién más? Entra el príncipe, ¿no es cierto? Daniel capítulo 8, ¿sí? Dice allí, ¿verdad? El versículo 11, aún se engrandeció ¿contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos, hermanos? Cristo Jesús, es Miguel, ¿sí? Y por él le quitó a Cristo, ¿qué? El continuo. ¿Qué es el continuo? Miren, la palabra sacrificio no aparece en hebreo. La palabra sacrificio se la pusieron en la traducción al español, ¿sí? En hebreo solo aparece la palabra tamid. La palabra tamid es una palabra del santuario que significa ¿qué? Continuo. Algo que se hace continuamente. Ahora, continuo sacrificio es olá tamid, que significa continuo holocausto, ¿sí? Y esa palabra no está ¿dónde? No está en el hebreo, pero los traductores pensaban que se refería a eso y le pusieron la palabra allí, pero esa palabra no está, así que yo siempre que la encuentro se la quito, se la rayo ahí, porque esa palabra no está en el hebreo, ¿sí? Porque no está hablando de qué, no está hablando del continuo sacrificio, está hablando del continuo. Y en el santuario el continuo era todo el ministerio sacerdotal que se realizaba en el santuario, ¿correcto? Entonces, este cuerno pequeño le está tratando de quitar a Jesús ¿qué? Su lugar como sacerdote, y está tratando de quitar el ministerio que se está realizando en el santuario a través de Jesucristo. Por eso les digo, hermanos, nadie habla de esto en otras iglesias, ¿o sí? ¿Quién habla de esto? Si usted va a alguna otra iglesia, ¿cómo entienden las personas la expiación en otras iglesias? Ellos dicen, la expiación se realizó en la cruz y ahí se acabó, ¿sí o no? Ahí se terminó, ya no más. ¿Es verdad eso? No. Recuerden que, de acuerdo al modelo del santuario, la muerte de Jesús en la cruz estaba representado solamente en el altar de los sacrificios afuera del santuario, ¿sí? Y eso el mismo libro de Hebreos lo dice, ¿verdad? Afuera del santuario. Pero la expiación en el santuario no era nada más que, no era nada más matar al animal en el altar de los sacrificios. Había que meter la sangre ¿dónde? Dentro del lugar santo, por todo el año. Y cuando llegaba el día 10, el día de Yom Kippur, ¿verdad? O como dice el hebreo, Yom Kippurim. Entonces, cuando llegaba ese día, se tenía que hacer la purificación ¿de qué lugar? Del lugar santísimo, ¿correcto? Y con esa purificación del lugar santísimo terminaba, según Levítico 16, si lo leemos correctamente, allí terminaba la purificación ¿de qué? Del lugar santísimo, del lugar santo, del altar de sacrificios, de los sacerdotes y de todo el pueblo. Entonces, si nosotros decimos que la expiación se realizó y se acabó en la cruz, ¿qué estamos diciendo? Que no hay ministerio de Jesús, ¿dónde? En el cielo. ¿Es correcto eso bíblicamente, hermanos? No. ¿Cuántos testimonios bíblicos hay? El libro de Hebreos, ¿verdad? Hebreos 8, Hebreos 9. ¿Sí? Usted puede demostrar. Y esta clase es precisamente cómo nosotros podemos aprender a mostrar a otras personas que el mensaje de nuestra iglesia no es un mensaje ficticio, no es un mensaje inventado, es un mensaje basado ¿dónde? En la profecía. ¿Correcto? Entonces, Daniel 12:4 nos dice, ¿cierra qué? Cierra las palabras. ¿Qué son las palabras? El Devarim. Devarim no es todo el libro, ¿es qué? Una porción. Ciérrala. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo del fin. ¿Sí? ¿Cuál era esa porción de Daniel que no se iba a entender hasta el tiempo del fin? Ahora sí vamos. Vamos otra vez. Daniel 8. Daniel 8:14 está hablando
de que después de los 2300 días, el santuario sería ¿qué? Purificado. ¿Sí? ¿Qué día se purificaba el santuario, hermanos? Según Levíticos 16, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes, que es el mes de Tisri. ¿Sí? Ese era el día de la expiación o día de las expiaciones, como dice Yom Kippurim. ¿Saben qué es la palabra Kippur, verdad? Kippur significa que expiar, limpiar, perdonar. Entonces, ese era el día que se tenía que resolver todo el problema dentro del santuario. Ahora, aquí está hablando de que la purificación del santuario de Daniel 8, ¿cuál santuario? ¿El de la tierra? El del cielo. Iba a comenzar cuando terminaran ¿qué? Los 2300 días. Ahora, ¿cuándo se iba a cumplir la profecía de los 2300 días? Ahora sí, vamos allí. Estamos en el 8:14 y vamos a leer el 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, ¿cuál visión? La de los 2300 días. Y procuraba ¿qué? Comprenderla. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz que hablaba entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, ¿a quién le gritó? Gabriel, enseña a este ¿qué? La visión. ¿Cuál visión? ¿Cuál visión le iba a enseñar? La de los 2300 días. Porque Daniel dice que no podía ¿qué? No podía entenderla, no podía comprenderla. Y fíjense, ¿qué es lo primero que le dice el ángel Gabriel? Sabemos quién es el ángel Gabriel, ¿verdad? Dice el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida ¿qué? Me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Ahí está claro, ¿no es cierto? ¿Cuándo se iba a cumplir esa visión? La visión de los 2300 días tenía que cumplirse ya en el tiempo del fin, dentro del tiempo del fin. Y si el tiempo del fin comenzó, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Cuando terminaron los 1260 días, de acuerdo a Daniel 11 y 12, 1798. Quiere decir que la profecía de los 2300 días tendría que cumplirse después de ¿qué? De 1798, ya en el tiempo del fin. ¿Está difícil o está claro? Está fácil. ¿Está difícil o fácil? ¿Sí? Si nosotros comprendemos como adventistas esto, lo podemos enseñar a otras personas, ¿sí o no? Y va a ser más fácil convencer a otros que la iglesia adventista, que porque recuerden que, mire, cuando hablamos de adventistas tenemos que hablar de dos cosas, el movimiento adventista y la iglesia adventista, dos cosas, ¿verdad? La iglesia adventista tuvo su origen ¿dónde? En el movimiento adventista. La iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? No es lo mismo que el movimiento adventista. El movimiento adventista lo inició ¿quién? Guillermo Miller, ¿sí? Allá por el año 1831. La iglesia adventista surge ¿cuándo? Después de 1844. ¿Correcto? Ahora, ¿qué profecía era para el tiempo del fin? Ahora sí, díganme. La profecía, lo que vamos a ver, Daniel 8:17. ¿Cuál profecía? La visión de los 2300 días. Esa no se iba a entender sino ¿hasta cuándo? Hasta que llegara el tiempo del fin. Se iba a entender y se iba a cumplir. Las dos cosas. ¿Sí? Por eso, miren, antes de 1798, ninguna persona, ustedes se ponen a leer toda la historia, pudo interpretar ¿qué? La profecía de los 2300 días. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estaba ¿cómo? Estaba cerrada. El que estaba sellado era el libro, ¿sí? Pero esas palabras estaban ¿cómo? Cerradas. ¿Qué significa? Que no se podían comprender, que no se iban a poder entender. ¿Hasta cuándo? Ciérrala hasta el tiempo del fin. Sí. Ahora, este es un mensaje ¿de qué iglesia? ¿De qué iglesia? ¿De qué iglesia evangélica? No, este es un mensaje ¿de qué?
de la iglesia adventista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue a través del adventismo de Guillermo Miller, porque el primer, vamos a decir, el primer adventista, ¿verdad? No del séptimo día, pero el primer adventista, ¿quién fue? Guillermo Miller. Fue Guillermo Miller el primero que sacó a la luz, ¿qué? La profecía de los 2300 días de Daniel capítulo 8. Búsquenlo en la historia. ¿Sí? Fue Guillermo Miller. Pero saben que aquí surge un problema y lo vamos a pensar para mañana, ¿sí? Porque ya creo que ya se cansaron un poco. Aquí surge un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Guillermo Miller, ¿verdad?, fue la persona que Dios escogió para que pudiera, ¿qué? Para que pudiera entender la profecía de Daniel 8. ¿Por qué Guillermo Miller anunció que la venida de Jesús iba a ocurrir al final de los 2300 días? Porque él se equivocó de evento, no de fecha. Porque él creía que la purificación del santuario iba a ser en la tierra, no el cielo. Miren, gracias hermano, me gustó lo que dijo. Pero voy a hacer otra pregunta. ¿Se equivocó Guillermo Miller también de fecha? Fíjense, si ustedes, escuchen, si ustedes toman, ¿sí?, el diagrama profético de los pioneros, ¿alguna vez lo han visto? Si lo buscan ahí en la biblioteca electrónica, por ahí, ¿verdad? El diagrama profético de los pioneros de la profecía de los 2300 días. ¿Cuándo comenzaba? Comenzaba en el año 457, pero según el cómputo que ellos hicieron, el cálculo, terminaba ¿cuándo? En 1843. ¿Sí? Mire, ya estamos entrando al corazón del adventismo, ¿verdad? 1843. ¿Qué fecha de 1843? La primavera. ¿Sí? La primavera. Por ahí entre marzo y abril. Entonces, Guillermo Miller, ¿verdad?, y los predicadores del adventismo antes de 1844, ellos anunciaban que los 2300 días se iban a cumplir, ¿cuándo? En la primavera de 1843. ¿Estaba correcta la fecha o estaba equivocada? Sí. ¿Estaba equivocado el evento? ¿El evento estaba equivocado? También, porque Guillermo Miller interpretó que el santuario, él no se imaginó que había un santuario en el cielo. Él interpretó que el santuario, ¿qué era? La tierra. Y que la purificación del santuario al terminar los 2300 días iba a ser que Jesús iba a venir a purificar este mundo. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, ¿en qué no se equivocó Guillermo Miller? Lo voy a dejar que piensen para mañana, ¿sí? Espero no se les vaya el sueño esta noche. Miren, les voy a poner otro aspecto. Resulta que si ustedes se ponen a investigar el día del Yom Kippur en el año de 1844, ¿sí? Recuerden que el Yom Kippur, que era el día de la expiación, se calcula siempre con un calendario no gregoriano, sino que judío, ¿sí? Un calendario judío. Entonces, si ustedes se ponen a investigar, según un calendario rabínico, ¿verdad?,
Saben que entre los judíos hay dos calendarios, ¿sí? Según el calendario rabínico, ¿cuándo cayó el Yom Kippur en 1844? A lo mejor alguien lo busca por ahí, ¿verdad? ¿En qué mes cayó? No. Cayó en el mes de septiembre. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le estoy haciendo estas preguntas? Porque un día alguien se las puede hacer, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que se las van a decir. Cuando usted le habla a alguien de Guillermo Miller y los 2300 días, le va a sacar esto. Oiga, pero si Guillermo Miller estaba ¿qué? Estaba equivocado. En primer lugar, él decía que Jesús iba a venir y la Biblia dice que nadie lo sabe. Le van a decir, lo primero que saben, mal por allí. Él dijo que en 1843, la primavera, ¿y qué pasó? Y no pasó nada, ¿sí? Además, después vino otro personaje que se llamaba Samuel Snow, ¿sí? ¿Quién fue Samuel Snow? ¿Ustedes saben quién fue Samuel Snow? Casi no se menciona. Él fue el que propuso la fecha ¿de qué? Del 22 de octubre de 1844. No. Él fue el que propuso esa fecha. 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Pero resulta que esa fecha no está tomada del calendario rabínico. Está tomada de otro calendario que se conoce como el calendario judío caraíta. ¿Sí? Que en el calendario rabínico caía el 23 de septiembre, el día de la expiación. O sea que los judíos que seguían ese calendario lo celebraron, ¿qué día? Pero en el calendario caraíta caía el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué escogieron ellos el 22 de octubre y no el 23 de septiembre? Bueno, yo se los dejo para que lo piensen esta noche, ¿verdad? Con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Que nosotros no estamos diciendo que esto no fue un cumplimiento profético. Mañana les vamos a mostrar con la profecía que aún eso que pasó fue también un cumplimiento ¿qué? También fue un cumplimiento profético. ¿Correcto? Y a veces esas son las cosas que para un adventista son difíciles de enseñar, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Yo me he encontrado con muchas personas de otras iglesias. Y algunas de las cosas que me han dicho otras personas, cuando los saludo, ¿usted de qué iglesia es? Oh, yo soy adventista del séptimo día. Oh, usted de los que adoran a Elena G. de White. Punto uno, ¿sí? Punto uno, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es verdad eso? Otros. Elena G. de White fundó la iglesia adventista del séptimo día. ¿Verdad? Tampoco. Elena G. de White se inventó la doctrina del sábado en la iglesia adventista. Tampoco. ¿Sí? Miren, quiero terminar con una pregunta más. Y esa se las voy a contestar. Sí. Una de las cosas más difíciles es enseñarle a otras personas. Y le voy a decir por qué es difícil. Porque, mira, actualmente hay mucha gente que ya no cree en Elena G. de White dentro de la misma iglesia adventista. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero una de las cosas importantes es que la forma en que a veces presentamos a Elena G. de White como adventista es la forma para que otros rechacen su ministerio. ¿Sí? Lamentablemente. Y eso a veces se hace desde el púlpito. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta va en dos direcciones. ¿Elena G. de White tiene autoridad profética? ¿Sí o no? O sea, ¿su autoridad es la misma que la de Pablo? ¿Es la misma que la del apóstol Juan?
es la misma que la de Isaías, es la misma que la de Jeremías, es la misma que la de los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí o no, hermanos? Sí, es correcto. Porque ella era tan profeta como ¿quién? Como los otros profetas. ¿Por qué? Porque por una razón sencilla. Porque ella fue una profeta. ¿Por qué fue una profeta? Porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Usted y yo somos profetas? ¿Por qué no somos profetas? Mire, yo puedo predicar un sermón muy bonito, dar una clase muy bonita, pero eso no significa que lo que estoy diciendo es que es inspirado. ¿Sí? Hay una palabra que Pablo utiliza en el libro de Hebreos que se llama iluminados. ¿Qué significa iluminados? El iluminado no es lo mismo que inspirado, hermanos. ¿Sí? ¿Qué significa inspirado? Muy bien, le explico de forma sencilla. Cuando decimos que un profeta es inspirado, lo que estamos diciendo es que los pensamientos del profeta están bajo el control del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Si usted no lo cree, lea esta noche Números 22 y 23. La profecía de Balaam decía, yo quiero maldecir, pero resulta que a mí me salen bendiciones. ¿Sí? No puedo. Y yo solamente hablo lo que Dios pone ¿dónde? En mi boca. Por eso es la autoridad de un profeta. Es inspirado, ¿verdad? No es un robot mecánico tampoco, no. Quiere decir que sus pensamientos están bajo ¿qué? Bajo el control de Dios. Solo cuando está inspirado, porque los profetas también no crean que estuvieron inspirados todo el tiempo. Era solo cuando tenían el momento de inspiración. Ahí es que sus pensamientos estaban ¿qué? Bajo el control, pero no como un robot. Ahora, ¿qué significa la iluminación? Pablo habla en Hebreos 6 de ser iluminados. Significa que los pensamientos están influenciados por el Espíritu Santo. ¿Verdad que es diferente? No es lo mismo que mis pensamientos estén bajo control del Espíritu Santo a que mis pensamientos están bajo ¿qué? La influencia del Espíritu Santo. Así que como yo no soy profeta, ¿verdad? Puedo ser solamente iluminado, pero nunca puedo ser ¿qué? Inspirado. Bien, Elena G. de White, otra vez pregunto. ¿Tenía autoridad profética? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Porque ella era tan profeta como cualquier profeta. Porque a ella la inspiró también ¿quién? El Espíritu Santo. Pero viene la segunda pregunta. Y con esta termino, ¿verdad? ¿Tiene Elena G. de White autoridad canónica? ¿Sí o no? A ver, ¿qué significa canónico? Canónico, solo los profetas que escribieron ¿dónde? Aquí, en el canon del Antiguo o en el canon del Nuevo Testamento. ¿Tiene Elena G. de White autoridad canónica? ¿Sí o no, hermanos? No. Porque sus escritos no fueron puestos ¿dónde? En el canon ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y a veces nosotros queremos enseñar a la gente que Elena G. de White tiene autoridad ¿qué? Canónica, pero no la tiene. Si tuviera la autoridad canónica, sus escritos estuvieran a la par de la Biblia. Pero ella misma dijo que mis escritos ¿qué? No están a la par de la Biblia. Es clara. ¿Sí? ¿Usted puede dar un estudio bíblico con un libro de Elena G. de White? A ver, contésteme esa pregunta. ¿Puede dar un estudio bíblico con los libros de Elena G. de White, con los escritos? No. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos diciendo que ella es una profetisa con autoridad ¿qué? Canónica. Y las doctrinas solamente se defienden ¿con qué? Con la Escritura, con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando nosotros decimos que Elena G. de White no tiene autoridad canónica, no estamos diciendo que Elena G. de White es un profeta de segunda clase, ¿verdad que no? No, tampoco estamos diciendo que es menor. Lo que estamos diciendo es que sus escritos no forman parte de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. ¿Correcto? Ahora, a veces hay predicadores, hay hermanos, ¿verdad? Que ponen a un lado la Biblia y tratan de ¿qué? De fundamentar la doctrina de la iglesia, las enseñanzas, ¿en quién? En los escritos
de Elena G. de White. Miren, yo les digo una cosa, hermanos. Como adventistas nosotros deberíamos de dar gracias a Dios por el ministerio de Elena G. de White. ¿No les parece? Les voy a decir por qué. Miren, todas las cosas en las que ella escribió y explicó y aclaró, para nosotros son claras. Y todas las cosas en las que ella no explicó nada, andábamos todavía ahí medios confundidos. Les voy a hacer, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. ¿Explicó Elena G. de White las 7 trompetas? A ver, no, nunca las explicó. ¿Y qué pasa con el tema de las 7 trompetas en la iglesia? Cada quien quiere darle por su lado, ¿sí o no? Piense la consecuencia. ¿Explicó Elena G. de White claramente la profecía en el 12 de los 1290 y los 1335 días? Tampoco. ¿Sí? Ella hace referencia. Una cita que donde unos dicen que está hablando de que ya pasó y otros dicen que te va a pasar, ¿verdad? Porque ella nada más hizo una referencia. ¿Explicó Elena G. de White claramente los 1260 días, sí o no? Sí, y ahí no tenemos problemas. ¿Explicó Elena G. de White claramente las 70 semanas? Sí, tampoco tenemos problemas. ¿Explicó Elena G. de White claramente los 2300 días? Sí. ¿Verdad? Por eso, yo recuerdo que aprendí un versículo, ¿verdad? Termino con esto, este versículo. Según de Crónicas 20:20. A ver, ¿quién se acuerda? Yo me lo aprendí cuando era niño. ¿Sí? Josafat estando en pie, ¿verdad? ¿Recuerdan la victoria de Josafat? ¿Cuál fue la frase de Josafat? Creed a Jehová, vuestro Dios, y estaréis, ¿qué? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a venir mañana, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y vamos a seguir estudiando. Estamos hablando de ¿qué? El fundamento profético de la iglesia adventista. ¿Qué aprendimos hoy? Como iglesia, la iglesia adventista no es un resultado de ¿qué? De la casualidad. Es el resultado de un cumplimiento profético que mañana vamos a seguir estudiando. Que Dios les bendiga y que disfrutemos, ¿verdad?, de la semana y esperamos vernos mañana en la mañana con la ayuda y la bendición de Dios. Amén. Muchas gracias, doctor Tenorio. Agradecemos a Dios por esta clase, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre de amor, muchas gracias por las bendiciones de un sábado que ha transcurrido. Uno menos en nuestra cuenta de la vida, pero también uno más en nuestro camino al cielo. Estamos más cerca, Señor, que cuando creímos. Y como hemos visto esta tarde y hemos escuchado y reafirmado, aprendido, no solamente es tu iglesia la que ha tenido un surgimiento profético con una misión especial, sino también el llamado que hiciste a cada uno de nosotros es para integrar al remanente escogido tuyo, Señor, que ha de proclamar este último mensaje de amonestación. Y con esa base y con esa certeza de que estamos cumpliendo ese mandato en ese reloj o en ese cronograma de la historia, en donde esta época, donde este tiempo nos toca estar, y que es un llamado que tú nos haces personal para involucrarnos más, comprometernos más, servirte, Señor, más y ser todavía instrumentos más poderosos para tu reino y tu gloria. Gracias por esta tarde de instrucción, por este gran grupo de hermanos y hermanas que han comenzado, los que no han podido estar por alguna circunstancia, mañana estarán, pero Señor, deseamos que este grupo no merme a través de los meses, que tú permitas que haya salud, que haya verdadero también compromiso, interés para comenzar como hoy, pero así terminar también en el mes de octubre y felizmente en noviembre. Cada uno de mis hermanos y hermanas estén en esa fotografía tan linda donde estarán todos los graduados de este curso, el primer curso que tenemos de nuestro seminario adventista laico.
Bendice sus familias, sus trabajos, todas sus labores para una nueva semana. Pero por lo pronto mañana, Señor, que aquí podamos estar y seguir aprendiendo y seguir, Señor, tomando tantas cosas buenas para nuestra edificación y también para poder compartir con muchas personas. En tus manos de amor nos encomendamos para esta nueva semana y una vez más gracias por un sábado hermoso que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.